Acompáñenme, por favor, a Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Y ahí vamos a leer el segundo más peculiar milagro que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. Dice el versículo 22: Vino luego a Betesda y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Hasta allí. Como les decía, hermanos, este es el segundo milagro más peculiar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos que es un milagro peculiar debido a los medios que nuestro Señor Jesucristo emplea para realizarlo. La ocasión anterior vimos que hay 3 milagros así de peculiares. El primero de ellos fue cuando nuestro Señor se encuentra o le es llevado un hombre que es sordo y tiene un problema del habla, ¿se acuerdan? Nuestro Señor entonces le toca los oídos y le pone saliva y luego toca su lengua y entonces es sanado. El segundo milagro peculiar es este que acabamos de leer, y el tercero se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 6, con el caso de otro ciego. Y vamos a analizar, vamos a meditar en este milagro, hermanos, en 3 partes. Primero vamos a ver las similitudes de este milagro con el anterior, pues vamos a ver que son varias y que estas nos van a ayudar a poder comprender este milagro. Vamos a ver enseguida es la progresiva restauración del ciego, y por último vamos a ver la enseñanza que el Señor nos está dando a través de la realización de este milagro. En cuanto a las similitudes con el milagro anterior, hay algunas características a resaltar que tienen un parecido o una similitud muy grande con el milagro anterior. La primera de ellas es que, como en el milagro anterior, recuerden, el milagro anterior es el milagro que cuando el Señor pone sus dedos en los oídos del sordo. Así como en este milagro anterior, los que llevan a este ciego ahora son ellos los que solicitan a nuestro Señor que lo toque. En aquel caso era que le pusiera la mano encima, y en este caso son los que lo llevan quien ahora le piden al Señor que lo toque. Veíamos que probablemente era porque era la forma típica en la que ellos habían visto que nuestro Señor sanaba a los enfermos. Pero, como ya vimos, nuestro Señor observa en esto su necesidad. Él observa su situación y Él sabe que ellos requerirán un trato distinto al de todos los demás. La segunda similitud que encontramos con el milagro anterior es que, así como en aquel milagro del sordo y que tenía problema del habla,
nuestro Señor lo toma y le trae aparte. Miren cómo dice el versículo 23, ¿están allí? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Se dan cuenta? En la ocasión anterior, ¿se acuerdan que también nuestro Señor toma al sordo y prácticamente mudo y lo lleva aparte? Noten que una vez más aquí está sucediendo otro milagro también realizado con un procedimiento también peculiar y nuestro Señor toma las mismas medidas. Toma al hombre y en este caso nos dice que estaba en una aldea y luego lo saca de la aldea, se lo lleva afuera. Y veíamos pues entonces que nuestro Señor les trae aparte tanto al primero como a este a fin de evitar que lo que está a punto de hacer con ellos sea tomado como un procedimiento estándar para realizar este tipo de milagros. Es decir, que nuestro Señor no desea que todos los espectadores puedan observar qué es lo que Él va a hacer. ¿Y por qué no quiere que lo vean? Porque nuestro Señor muy seguramente no quiere que las personas piensen que lo que Él va a hacer o lo que está a punto de hacer es un procedimiento que cualquiera puede realizar a fin de obtener el mismo resultado o el mismo milagro. Y es así evitar que la gente al verlo intente hacer lo mismo. Pues veíamos en aquella ocasión, ¿se acuerdan? Que la gente tiende a hacer eso. Ve que alguien hace algo de alguna forma y resulta y entonces intenta hacer lo mismo pensando que va a obtener el mismo resultado. Pero nuestro Señor está llevándolo aparte para evitar precisamente que la gente piense que el medio o el procedimiento es el que tiene el poder. La tercera gran similitud de este milagro con el anterior es que de la misma forma como nuestro Señor hizo en el caso anterior un procedimiento único en todo el testimonio de la Escritura, nuestro Señor está haciendo algo que no había hecho en ningún otro lugar. Ya vimos que el poder sanador de nuestro Señor no se limita a los procedimientos o a los rituales. Vimos que nuestro Señor no necesitaba ese procedimiento. Nuestro Señor no necesitaba realizar estas cosas a fin de que el milagro ocurriera. Nuestro Señor lo está haciendo con un propósito. Si Él hubiera querido, Él simplemente hubiera dicho la palabra y se hubiera hecho. Pues ya vimos que Él limpió al leproso con su sola palabra. Él sanó a la hija de la mujer cananea aún desde la distancia, con solo decir la palabra. Él llamó a Lázaro de la tumba, hermanos, con solo su voz, y entonces así ocurrió. De manera entonces que aquí estamos encontrando un procedimiento único. Nuestro Señor no había realizado y no volvió a realizar después. Lo que entonces nos debe decir que el poder no radica entonces en el procedimiento. El poder en este caso no estaba en la saliva de nuestro Señor, sino en Él mismo. Así que no debemos pensar pues que los procedimientos que en este caso empleó nuestro Señor eran indispensables o que eran eficaces en sí mismos, de manera que queramos repetirlos esperando que se produzcan los mismos resultados. ¿Por qué nuestro Señor hizo esto? Bueno, soberanamente, veíamos la ocasión anterior, Dios quiso hacer esto a través de este método inusual para tratar también con el ciego mismo y con la fe del ciego mismo.
Pero veamos, hermanos, cómo nuestro Señor llevó a cabo esta sanidad. Miren ahí en el versículo 23, ¿están allí? Nos dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Cuando uno, hermanos, lee estas cosas y no tiene en cuenta el poder de Dios, uno podría pensar que el Señor estaba entonces tratando una cosa para ver si funcionaba, como si fuera una especie de medicina o de dosis que le dio para ver cómo reaccionaba, y como vio que le hacía falta más dosis, entonces le dio más. Pero hermanos, no debemos pensar, insisto, que este procedimiento era indispensable por sí mismo para que el poder se efectuara. ¿Me explico? Porque si no, entonces nosotros vamos a tender a pensar que el Señor erró en alguna forma, que su dosis no funcionó a la primera y que luego entonces tuvo que volverlo a hacer. ¿Me explico? Si se dan cuenta, aquí parece como una especie de procedimiento de prueba y error, de que hizo una cosa y dijo: a ver, cálale a ver si funciona. Ah, no, pues no, todavía no. A ver, entonces hay que ajustarle más. Le ajusta y entonces, a ver, dale, a ver si ahí prende, como se dice. Ah, no, ya, ahora sí, ya prendió. Ahí está, ahí está. ¿Me explico? Y cuando uno lee así, uno se queda con la sensación de que tal vez algo parecido está ocurriendo. Pero si no dejamos de lado, hermanos, nuestro entendimiento sobre la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él no necesitaba llevar a cabo estas cosas, entonces podremos comprender que el hecho de que Él esté haciendo este milagro de esta forma debe tener un propósito. ¿Me están siguiendo? Él podía hacerlo tan solo con su palabra, pero lo hizo así. ¿Por qué lo hizo así? Si no necesitaba hacerlo así, no era necesario per se. Nos dice entonces que debe tener esto un propósito. ¿Cómo debemos tomar este método particular de nuestro Señor? Como ya vimos, sencillamente es un acto soberano a través del cual nuestro Señor quiso ejercer su poder sanador en este hombre, debido a que tal vez este hombre, así como el sordo del milagro anterior, tendrían probablemente una fe demasiado débil, de manera que nuestro Señor Jesucristo quiso compadecerse de ellos y condescender aún con su debilidad para fortalecer la fe de estos hombres a través de este procedimiento. ¿Me explico? Y como quiera que hubiera sido, entonces la realidad es que también a través de este procedimiento que nuestro Señor está haciendo, nuestro Señor nos provee de una figura muy interesante respecto a la obra progresiva en la que la luz del Evangelio y de la palabra de Dios llegan a los ojos del que ve por primera vez, del que recibe la gracia salvadora, y comienzan a iluminar su mente. Es decir, como algunos comentaristas han dicho, probablemente nuestro Señor
no tenía otro propósito más que el de fortalecer la fe débil de este hombre ciego. Sin embargo, la manera en la que el Señor llevó a cabo este milagro, ciertamente, hermanos, nos provee una ilustración muy singular de la manera progresiva en la que la vista se obtiene de manera espiritual. ¿Me explico? Es decir, que la forma en la que el Señor hizo este milagro nos trae una enseñanza, se convierte en una metáfora, pues una de las metáforas más comunes para ilustrar el estado de perdición espiritual es la ceguera. La ceguera es una de las metáforas más comunes que se usan en la Escritura para expresar al hombre que está perdido, que está muerto en sus delitos y pecados. Cuando el hombre se encuentra en oscuridad y muerte, está ciego a su propia condición, está ciego a su estado y está ciego a su destino. Así que, hermanos, aquí podemos recoger una gran enseñanza de la manera en la que el Señor da la vista a aquellos que vienen a salvación. Cuando el hombre se encuentra en oscuridad y muerte, pues, les decía, el hombre piensa que ve, piensa que entiende, piensa que sabe de Dios y de la Escritura, cuando en realidad está completamente ciego y está muerto. Pues nos dice 2 Corintios 4:4 que el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Así que, hermanos, como bien saben ustedes, el incrédulo, el impío, no solo está muerto, sino que está ciego. Y su muerte es también representada por la ceguera, porque Satanás le cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esta ceguera espiritual es una realidad en todos aquellos que no han venido a Cristo en genuino arrepentimiento y fe para salvación. Pero no debemos pensar que los mundanos incrédulos son los únicos ciegos que necesitan que sus ojos sean abiertos. También nuestro Señor Jesucristo llamó ciegos a los fariseos. Y en Mateo 23:26, nuestro Señor les dice, fariseo ciego, primero limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Así que, en cuanto a los ciegos no son solamente todos aquellos mundanos impíos e incrédulos que no quieren nada con el Señor, con el cristianismo. Los ciegos también son fariseos. De manera que sí, querido amigo, tú puedes estar manteniendo una apariencia externa de piedad, una apariencia externa de bondad, una apariencia externa religiosa, y aún así estar ciego y estar en tinieblas de muerte. Los fariseos estaban ciegos porque estaban muertos. Si hubieran estado vivos, hubieran podido tener vista. Si hubieran
podido tener vista, hubieran podido ver su condición. Pues noten lo que el Señor dice, fariseo ciego. ¿Por qué es ciego? Porque limpia lo de afuera y no ve que lo de adentro está sucio. El fariseo entonces no puede ver su propio pecado. El fariseo no puede ver su propia condición. Y es aquí, entonces, donde encontramos que es Cristo quien tiene que venir a abrir los ojos de los ciegos para traerlos a la luz, para que enseguida de que ellos vean, entonces a partir de ahora puedan ver su propia condición pecaminosa y después de ver su condición pecaminosa puedan mirarlo a Él. Miren cómo este hombre que estaba ciego es llevado con el Señor le toma aparte, luego dice que escupe en sus ojos, le pone las manos y el hombre ya como que comienza a ver algo. Desde el momento en el que el Señor le pone las manos, el hombre comienza a ver algo. ¿Podía nuestro Señor hacer que en ese momento viera completa y claramente? Sí podía, pero Él quiso que en ese momento solo viera un poco. Y hermanos, esto se constituye en una muy hermosa metáfora de la manera en la que el Señor nos da vista a nosotros también espiritual. Cuando la luz entra por primera vez a nuestros ojos, aunque ahora ya se puedan ver muchas cosas, la verdad es que no todas las cosas son claramente distinguibles cuando por primera vez comenzamos a ver espiritualmente. El hombre de nuestro pasaje dice que veía a los hombres, pero le parecía que eran como árboles. Y así sucede, hermanos, con todo creyente cuando viene a la salvación, cuando sus ojos son abiertos, no son abiertos en una plenitud o totalidad de tal forma que puede conocer y entender todas las doctrinas de la palabra de Dios. La luz viene a sus ojos y entonces primero comienza a contemplar algunas cosas, algunas doctrinas básicas. Cuando la luz llega a sus ojos por primera vez, puede contemplar la belleza del Evangelio ciertamente y se llena de asombro de ver la gloria de Cristo el Salvador, de la persona de Cristo y de su obra. A partir de entonces ya comienza a ver algunas cosas y todo es nuevo y maravilloso para él, pues nunca había visto cosas semejantes. Pero, hermanos, todavía no posee la capacidad de ver las cosas o todas las cosas con claridad. Al principio no distingue todo con claridad. Miren que el hombre de nuestro pasaje veía las personas como árboles, no los lograba distinguir bien. En ese sentido, nos dice el comentarista Albert Barnes, el efecto de la religión o de la influencia del Espíritu Santo es abrir los ojos, mostrar al pecador su condición y su peligro y llevarlo a mirar a Cristo como su Salvador. Sin embargo, al principio ve indistintamente. No aprende pronto a distinguir los objetos. Hasta ahí. Así pues, hermanos, esta es una obra progresiva en la que la revelación de la palabra de Dios va llegando a nuestras mentes. Cuando venimos al Evangelio, las primeras cosas que nos son claras es nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de ir a Cristo. Si usted no ha tenido clara su condición pecaminosa
y su necesidad de ir a Cristo, y usted no ha visto a Cristo, es que la luz, para empezar, nunca ha entrado a sus ojos. Porque cuando la luz llega a los ojos, cuando Cristo abre los ojos de los ciegos, a partir de ahí ellos ven su condición y ven a Cristo. Ven las doctrinas del Evangelio, y las doctrinas del Evangelio son claras, brillantes y hermosas en sus ojos, pero aún no pueden comprender todas las doctrinas de la fe cristiana. Solo logran comprender aquellas doctrinas básicas y necesarias para su salvación. Así el entendimiento, pues, que acaba de ser iluminado por la luz del Evangelio, al principio no logra comprender todas las doctrinas. La mayoría de ellas, más bien, no las entiende. Nos dice este autor, al principio la religión aparece llena de misterios. Se le presentan doctrinas y hechos que no puede comprender por completo. Todavía está perplejo y puede dudar si alguna vez ha visto algo bien o si alguna vez se ha renovado. De tal manera, pues, que esto es una realidad, hermanos. Al principio, la religión verdadera, al principio la fe, puede parecer para muchos algo complejo de comprender. La razón por la que muchos de ustedes, si no es que todos nosotros, al venir al Evangelio y escuchar algunas afirmaciones o algunas otras doctrinas, se nos hacen difíciles de entender o se nos hacen difíciles de tragar, no es otra cosa que el hecho de que estamos en ese proceso en el que la luz está entrando en nuestros ojos. ¿Me explico? Que la revelación del Señor está entrando en nuestro entendimiento. Y deben saber que es algo natural, es algo normal, hermanos. Ninguno de nosotros al venir al Señor comprendemos todas las doctrinas de la fe de manera instantánea. Venimos, oímos el Evangelio y el Evangelio es comprensible, pero muchas de las doctrinas periféricas al Evangelio o muchas de las otras doctrinas de la fe cristiana nos suelen parecer difíciles de entender y no debemos asustarnos por eso o desalentarnos por eso. Es un proceso que el Señor lleva. Podía el Señor iluminarnos de manera instantánea que al convertirnos entonces entendiéramos todas las doctrinas de la fe. O si podía, ¿por qué no lo hizo? Porque Él determinó, hermanos, hacer las cosas de esta forma. Así como a este ciego el Señor no quiso darle la vista en un instante, sino por medio de un trato progresivo. Asimismo, hermanos, el entendimiento va llegando a nuestras mentes de manera progresiva. Vamos comprendiendo muchas cosas que nosotros no comprendíamos. Cuando venimos, pues, entonces, nuestros ojos son abiertos por primera vez, nuestro entendimiento es limitado. Podemos entender solo algunas pocas cosas, pero a medida que el Señor va obrando, y vamos a ver un poco cómo, en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces vamos comprendiendo una y otra cosa. Por eso al principio podemos pensar y decir, pero esto ¿por qué? Pero esto otro ¿por qué? Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no hacen esto otro? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Hermanos, es porque la luz está entrando apenas a nuestros ojos. La revelación es progresiva y a medida que vamos siendo expuestos a esa luz, vamos aprendiendo y conociendo. Debemos entonces comprender
que cuando la luz llega por primera vez a nuestros ojos, nuestra visión es limitada. Nuestro entendimiento es limitado. Es como todo bebé recién nacido. Así también el recién regenerado aún requiere de cuidados. Necesita que alguien le ayude a distinguir entre lo que debería comer y lo que no debería comer. Y aquí, hermanos, es algo importante. El que recién ha sido iluminado, el ciego que acaba de recibir la vista por primera vez, no puede ver todo el panorama clara y ampliamente. De hecho, podrá tener delante de sí 2 comidas y no puede distinguir cuál es la correcta, la que sí puede comer o no comer. Este hombre que recibe la vista en primera instancia, ve a los hombres y piensa que son árboles. Me explico, los ve como árboles. Si tuviera entonces ahí un pedazo de carne y un pedazo de piedra, probablemente no podría distinguir cuál de los 2 es el que se debe de comer. ¿Están siguiendo? Porque su visión, ahora que acaba de llegar al Evangelio, ahora que acaba de conocer la fe, su visión es limitada. Y es por esa razón entonces que otros que en la gracia del Señor pueden ver mejor, le dicen: hermano, no, espéreme, no agarre esa piedra y se la coma, esas piedras no se comen, hermano, esas cosas no se hacen. Mire, le recomiendo que mejor, si usted quiere comer, si usted tiene hambre, escuche estas predicaciones, enfóquese a estas cosas. ¿Me están comprendiendo? Porque la visión que tiene ahora es limitada. ¿Y qué hacen los bebés en ese sentido? Cuando tienen algo a la mano, lo agarran y ¿qué hacen? Todos se lo llevan a la boca. Todos se lo llevan a la boca. Todo lo que toman se lo llevan a la boca. Y así tiende a ser también aquel que ha sido iluminado por primera vez. Todo lo que ve es nuevo y todo trata de metérselo a la boca. Y ahí es donde entonces les decía que requiere los cuidados. Requiere los cuidados de otros hermanos con mejor visión que ellos, que les puedan ayudar y decir: hermano, no coma eso, no vaya por allí, no haga esto, usted necesita mejor primero comer esto. De tal manera entonces que si ustedes están en esa etapa, no se ofendan, no se extrañen, no se incomoden que algún hermano se acerque con ustedes y le diga: hermano, le recomendamos que mejor, en vez de andar leyendo el libro del apóstol Mangano falso, mejor mire, lea este otro libro. ¿Me explico? Ahí es donde ustedes deben pues reconocer que su visión es limitada, que no es que ya vienen conociendo todas las cosas, piensan que las conocen o piensan que ven, pero necesitan ayuda y atención. Así sucede pues entonces al principio, así como los bebés tienen que ser enseñados a caminar correctamente, así también aquellos que vienen a la fe necesitan que alguien les enseñe incluso a hablar. En esta etapa deben ser guiados, porque aunque tienen vida, aún no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque tienen vida, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso, entonces, tienen que ser ayudados. Pero hay una
característica particular, hermanos, que noten que el Señor pone también en los niños esa mansedumbre, ese espíritu enseñable, esa humildad para aceptar la corrección. Cuando ustedes ven que el niño agarra la piedra y se la mete a la boca y usted le dice, no te comas eso no es así. ¿Cuál de los niños se pone a alegar con ustedes? No, esta es la comida. Y ustedes, no, es una piedra, no, es comida, yo me la quiero comer. ¿Qué niño hace eso? No, miren que Dios les ha dotado pues entonces de esa humildad, de donde entonces cuando a alguien se le hace una recomendación espiritual en ese sentido y se revela pensando que tiene mejor opinión que los hermanos más maduros en la fe, entonces hay algo que tenemos que analizar allí, hermanos. Ahí hay una señal de alerta que no debemos ignorar. Miren cómo la claridad que este ciego tenía al principio era tan poca que incluso confundía la realidad de las cosas, viendo a los hombres como si fueran árboles. De la misma manera, el que inicia en la fe puede fácilmente confundir principios, doctrinas y realidades bíblicas y ser tentado también a la necedad o al desaliento en cuanto a estas cosas. Porque el que inicia en la fe no comprende toda la enseñanza general de la Escritura. Va aprendiendo algunas cosas y algunos principios tal vez le parecen como que un tanto discordantes con las ideas que tenía, pero está aprendiendo. Puede confundirse tal vez al principio, sentirse un poco confundido. Y sobre todo cuando venimos de lugares donde hemos recibido instrucciones completamente antibíblicas. Hemos recomendado en esos casos, hermanos, si ustedes han reconocido que el Señor no estaba en los lugares de donde el Señor les sacó, nosotros tenemos que tener una actitud humilde para desaprender todo lo que habíamos aprendido, para no dar como hechos sólidos, fundamentales, como rocas firmes lo que nos enseñaron allá, o las formas que se hacían las cosas allá. ¿Me explico? Es que allá le hacían así y ahí a medio culto todos pasaban en fila ondeando su billete para llevarlo al altar, a la ofrenda. ¿Por qué aquí no hacen eso? ¿Me explico? La luz está entrando apenas a su mente y a su corazón y algunas cosas no podrá comprenderlas, pero las irá entendiendo. De manera que siempre que ustedes se encuentren en una situación así o haya alguna doctrina que ustedes no comprendan, recuerden lo que el Señor les dijo a sus discípulos y le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Ustedes deben descansar entonces en esa promesa del Señor. Ahora tal vez no comprendo claramente por qué eso de la predestinación o la doble predestinación o la reprobación o esto otro, pero descansemos en esto. Lo que no entendemos ahora, siendo cristianos, el Espíritu nos lo revelará, nos lo irá revelando y nos irá ayudando a entender estas cosas de manera progresiva. ¿Y cómo es que entonces vamos a ir adquiriendo esa luz? ¿Cómo vamos a ir ahora comprendiendo mejor estas cosas? Bueno, miren que nuestro Señor a este ciego primero dice que escupe en sus ojos y pone sus manos sobre él
y luego le pregunta si ve algo, y es cuando está ahí la cosa borrosa. Y luego, a continuación, le vuelve a poner las manos y le vuelve a preguntar si mira algo, dice el verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase y fue restablecido. Noten entonces, hermanos, que nuestro Señor vuelve a hacer un procedimiento de ponerle las manos para que vea ahora sí. Repito, no nos enfoquemos en el procedimiento con respecto al milagro, pero esto ciertamente nos está dejando también una enseñanza importante, que es el hecho de que a fin de que podamos ver con más claridad debemos someternos una y otra vez repetidamente al proceso en el cual nosotros recibimos la luz. Es solo por las frecuentes y constantes exposiciones a la fuente de la luz que podrán verse las cosas con toda claridad. Si este hombre, viendo o teniendo esa vista borrosa, viendo a los hombres como árboles, si hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, no, Señor, ya con eso, ya mira, no, ya veo, ya es mucho lo que veo en comparación con lo que pues no veía nada, no, pues ya con esto me doy. Y si hubiera dado la vuelta y si hubiera ido, ¿creen ustedes que hubiera terminado viendo claramente allá? Él tenía que volver a exponerse a las manos del Señor para que su vista se aclarara. Así también nosotros, hermanos, a fin de que podamos tener entendimiento y comprensión de la revelación de la palabra, tenemos que entonces estar de manera frecuente y constante exponiéndonos a la fuente de la luz. ¿Y cuál es esa fuente de la luz? La palabra de Dios. La palabra de Dios. De manera que la aplicación fiel y repetida a la palabra del Señor, entonces va a producir en nosotros un efecto clarificador. Vamos a ver cada vez más claramente las doctrinas y la fe cristiana. Nuestro corazón se va a ir afianzando y afirmando, hermanos, a través de la exposición nuestra a la palabra de Dios, a través de la investigación de las Escrituras y a través de nuestro sometimiento a las ordenanzas de la verdadera religión, es que las dudas comenzarán a disiparse. Pero si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios como medio de gracia, entonces, hermanos, ¿cómo recibiremos gracia? Por eso la palabra de Dios se llama medio de gracia. Nosotros no creemos, hermanos, que el Señor manda una luz y literal y un rayo a cada cristiano y ¡pum!, ya de repente entonces recibe todo lo que tiene que recibir. No, hermanos, en la fe Dios escogió dispensar sus favores, su gracia a través de medios. ¿Me explico? Medios entonces que son llamados medios de gracia. Es decir, Dios en esa fuente de agua viva nos dio una fuente de agua viva, pero ¿qué tenemos que hacer? Recuerden el mar que veíamos en el tabernáculo, ese mar que está ahí con agua, esa agua viva. ¿Qué hay que hacer? ¿Lanzarnos a él y nadar ahí? No, tenemos que acceder a él a través de los medios que dispensan esa agua viva. En ese mar que había en el tabernáculo,
no era que los sacerdotes llegaban y metían todas las manos allí, se las lavaban y se iban. ¿Sí me explico? No era una pila así para llegar y que ellos llegaban y se lavaban las manos y se iban, porque se imaginan el agua que se quedaba ahí contaminada. Y ya el siguiente y el siguiente, pues ¿cómo va a terminar el agua? No, esa agua tenía que ser dispensada. En el mar que hizo Salomón, se dice que había llaves por debajo, de forma que el agua salía por la boca de los bueyes. ¿Se acuerdan que tenía 12 bueyes? Entonces ellos activaban un mecanismo que hacía que el agua se condujera hasta la boca de los bueyes y ellos se lavaban las manos. ¿Me explico? Así entonces Dios ha determinado dispensar su gracia a través de medios. En este caso tenemos el medio de la gracia de la palabra del Señor. Si ustedes no se exponen a la palabra del Señor, ustedes no pueden crecer, van a seguir con las mismas dudas. Si ustedes entre semana no escuchan la palabra del Señor, no se someten a la palabra del Señor, es decir, a estar escuchando y siendo expuestos a la palabra de Dios, entonces ustedes van a seguir con las mismas dudas. Y si esas dudas les desalentaban, pues van a seguir con el mismo desaliento. ¿Por qué? Porque en la semana ustedes no se exponen al medio de gracia, a la llave que Dios dispuso para que yo pueda de allí tomar gracia. ¿Me explico? Sabemos que hay otros medios de gracia como la oración y como la comunión también vamos a ver con los creyentes. De manera que entre más se exponga usted a la sana, y subrayo, sana predicación de la palabra de Dios, más pronto se aclararán sus ojos y verá las doctrinas bíblicas con más claridad. Pero si usted tiene dudas sobre una doctrina bíblica predicada en la iglesia y va a buscar una predicación del Papa sobre ese tema, ¿usted cree que se le van a aclarar las dudas? Obviamente no. Y miren ahora cómo la borrosa visión de este hombre que nuestro Señor le está dando la vista, también nos provee una interesante metáfora con respecto al hombre, como el hombre representado como un árbol, pues dice, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Y aquí hay una metáfora también, hermanos, pues aquí los hombres están representados como árboles. Y como árboles, la Escritura da una advertencia a todos los hombres también usando esta misma metáfora como árboles en Mateo 3:10, cuando dice Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y qué cosa tan interesante que Juan el Bautista está diciendo estas palabras a los escribas y a los fariseos. Uno podría pensar que si alguien está dando fruto era el escriba y el fariseo. Pero dice Juan, sepan que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y si ustedes no dan frutos buenos, entonces serán cortados. El fariseo entonces estaba dando un fruto probablemente, pero era un fruto malo, un fruto de hipocresía. Así que no deben pensar que porque ya alguien va a una iglesia cristiana, entonces ya es cristiano.
No deben pensar que porque alguien va a la iglesia entonces ya es salvo, y mucho menos si es ese tipo de personas que van cada que viene el Papa. Es necesario analizar nuestra condición y nuestro testimonio de salvación. No piensen que porque se saben muchos textos y muchos versículos de la Biblia, entonces ya son salvos y son cristianos. No piensen, no debemos pensar que porque alguien ya tiene 20, 30 o 40 años en el Evangelio, entonces ya es cristiano. ¿Cuántos años tienen todas las personas que están también en el catolicismo o en otros lugares y mueren allí pensando que son cristianos y que son salvos? No deben pensar entonces que porque ya no dicen malas palabras, no deben pensar que porque ya no se visten totalmente como el mundo, entonces ya han sido limpios de su pecado. El fariseo hacía todas estas cosas en lo exterior y aún así estaba ciego. Necesitaba de la gracia de Dios para poder ver. Quiera Dios que cada uno aquí se analice a sí mismo, que cada uno analice su propio testimonio de conversión, que no se confíe a lo que piensa que es, mientras que otros no hayan confirmado también la gracia de Dios. Que no se confíe a sus años en una iglesia, que no se confíe a lo que cree que sabe de la Biblia, porque muchas personas que saben o que sabrán mucho de la Biblia y que habrán tenido décadas en iglesias protestantes terminarán también en la condenación. El Señor tenga misericordia y despierte a cada uno en este lugar. Oremos, hermanos, al Señor.